espera. Teníamos pactada esta nota unos minutos antes, pero unas cuestiones técnicas hicieron que nos demoremos. Valentina Suárez es alumna, estudiante del Colegio Industrial número 4. Ustedes lo reconocen y lo ubican aquí en el centro de la ciudad. Mitre y Piedrabuena, a la vueltita de la Casa de Gobierno nada más. Y justamente allí es donde hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo edilicio, que justamente están denunciando los chicos del propio colegio que no están en condiciones, pese a que hace 2 años que no van a la escuela frecuentemente y que en todo ese periodo podría haberse trabajado tranquilamente y puesto en condiciones este colegio importantísimo de la educación técnica de nuestra ciudad. Valentina, ¿cómo estás? Buen día. Héctor y Julián, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Bien, andan? bien. Bien, por suerte. Contanos un poco justamente la situación que están padeciendo como alumnos, no solamente en mejoras de edilicia, sino que faltan auxiliares, docentes, hay cursos que no tienen aula, señalan ustedes. Y mira, te comentamos, nosotros venimos haciendo notas desde siempre, la Comisión del Centro de Estudiantes, y recibimos respuesta siempre y apoyo de parte de las personas a las que les enviamos la nota. Ujú, El tema es que, como siempre, tardan en llegar las mejoras claro. palpables y reales. Ujú, Por eso nosotros volvimos a mandar una nota este año sobre las condiciones de los baños puntualmente en este momento Ujú. para ver si esta vez había solución. Lo que pasa es que, como siempre, las notas se siguen enviando y la solución no llega más allá de que obtengamos respuesta. ujú. ¿Ha mejorado, Valentina, buen día, Héctor, te saluda también. ¿Ha mejorado algo la situación edilicia del colegio en el comienzo de clase o ustedes advierten que nada se ha hecho? Sí, muchas veces hay ciertos problemas que se solucionan, que logramos o se logra que tengan solución para la escuela, Ujú, pero hay otros que vienen desde hace más años, ajá, que son importantes o notorios, que no se solucionan. ajá. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Valentina? Y, por ejemplo, nosotros hablábamos en las notas de las paredes divisorias o de Ujú, o de los picaportes en sí mismos, que por ahí ya se pide hace bastante si se puede dar una solución y no se logra. ajá. Contanos, Valentina, los pasos que han llevado adelante para su reclamo. Sé que han presentado una nota, de hecho, a la coordinadora del área educativa técnica del Consejo Provincial de Educación para que justamente atienda estas situaciones. Sí, nosotros el año pasado tuvimos una reunión con ella siempre nos responde, el Ujú, tema es ese mismo que les comento en este momento, que no, después quizás no llega a la solución. Y bueno, este año volvimos a presentar esta nota y no obtuvimos respuesta a esas notas aún, pero sí respuestas de que iban a ser leídas. Y ujú. bueno, nosotros queremos visibilizar la situación más o menos para ver si en algún momento el colegio puede estar en óptimas condiciones. Para nosotros que estamos ahí todo el día, Claro. porque es un colegio que, como ustedes deben saber o la Ujú, gente debe saber, se va más de un turno y ujú. los chicos permanecemos ahí varias horas al día. Claro. Valentina, ¿qué cantidad de alumnos tiene en los dos turnos el Industrial 4? Nosotros tenemos 3 turnos, el turno Tres. mañana, Ujú. el tarde y el vespertino, que es el que van ya los más grandes, Sí, y hay más de 400 alumnos. No sé la cifra exacta, claro. pero hay Ujú, muchos alumnos y muchos ingresantes a primer año también. claro. Ujú. Y se hace verdaderamente prioritario y importante que estén en condiciones las aulas y las instalaciones, porque también sabemos que hay problemas en los baños, ciertos arreglos que no se han terminado, que no se han hecho, ¿no? Claro, el colegio cuenta con una parte nueva, que esa parte está en perfecto estado, pero Ujú, la parte que ya venía de antes, sí. hay problemas que son los que, bueno, que se comentan en la nota y los Ujú, que les comentaba recién que siguen pidiendo por ahí arreglo y no llega el arreglo ujú, en este lapso de tiempo, claro. en estos años. Valentina, ¿y ustedes, digamos, de qué manera afrontan el día a día? Hoy ya ha comenzado el ciclo lectivo hace poquito más de una semana, pese a los paros y demás. He visto, porque transito todos los días allí, tipo 7 de la tarde, que están en clases. ¿Cómo se las arreglan la cuestión de los baños? Porque son jornadas muy extensas, como vos decías, las que muchos de ustedes están allí. Sí, los baños se utilizan igual, nosotros sí, estamos muchas horas ahí, el tema es
sí se pueden utilizar, la cosa es que esos arreglos que harían mucho mejor las condiciones no llegan y bueno, por eso se hace el reclamo. El colegio, bueno, cuenta con esa parte nueva también, Sí. pero al ser un colegio extenso y grande y de muchos alumnos, estaría bueno y lo que correspondería sería que estén todos los baños en las mejores condiciones posibles. ¿Cómo son los pasos a seguir ahora de este reclamo, Valentina? ¿Ya presentaron formalmente la queja ante el Consejo Provincial? ¿Ahora esperarán alguna respuesta? Como centro de estudiantes, ¿qué es lo que planifican? Sí, nosotros esperamos respuesta y después, si no, pedimos reuniones para poder seguir con el reclamo y, bueno, si no, seguir presentando notas así para por lo menos hacer algo y no quedarnos callados, ¿no? Lograr visibilizar el reclamo. ¿Los directivos del colegio les han dicho algo? Sí, nos responden y siempre tratan de ayudarnos. Mira, siempre hay respuestas, pero el tema es el que le digo. Nosotros tenemos comunicación con el director siempre y, bueno, las notas también siempre se las entregamos a él, pero ese es el tema principal, ¿no? Claro, lo excede a él, digamos. Lo excede a él por una cuestión presupuestaria y demás, que corresponde al Consejo Provincial de Educación. Claro, ese es el problema principal, lo excede a él. Bueno, Valentina, agradecerte. Muchísimas gracias por tu testimonio, por salir a visibilizar esta situación, por tener esta valentía y también conocer y dar detalles de cómo es la actividad diaria de ustedes, los estudiantes, ahí en el Industrial 4. Bueno, muchas gracias a ustedes también por darnos el espacio. Gracias, buen día. Buen día. Valentina Suárez, parte del Centro de Estudiantes del Colegio Industrial 4, histórico establecimiento de nuestra ciudad y de la educación técnica, al igual que el Industrial 6, que justamente nos daba a conocer, nos trae el panorama puertas adentro del Colegio Menéndez, ¿es? ¿José Menéndez? José Menéndez. Justamente que se ubica allí en Mitre y Comandante Luis Piedrabuena. A la vuelta, nada más, de la Casa de Gobierno. En un ratito continuamos con esto que se llama Arriba al Día, contándote todo lo que pasa en la ciudad y la provincia. Recibiré postales del extranjero, tiernas y ajadas de esos recuerdos. ¿Cómo están todos? Te echo de menos. ¿Cómo pasa el tiempo? Seremos otros, seremos más viejos. Y cuando por fin me observe en tu espejo, espero al menos que me reconozca, me recuerde al que soy ahora. Aquellas manos, aquella mujer, aquel invierno no paraba de llover. Perdona que llegué tan tarde, espero saber compensarte. Estás tan bonita, te invito a un café, la tarde es nuestra.